Hizo con la ayuda del barón Kemeny, que le dio el material leñoso cortado de sus propios bosques. El castillo Bran se habla en el pueblo del mismo nombre, un pueblo sajón, y el castillo fue cambiando de propietarios desde sus inicios. Es en el 1610 cuando el dominio ya aparece en la propiedad de Gabriel Bethlen, el voivoda de Transilvania, tomado luego por Gheorghe Ragut I. Posteriormente, esta familia donó el dominio de 5 aldeas a un líder llamado Ioan Kemeny. Durante los siguientes 3 siglos, la familia Kemeny es la propietaria del dominio. Ioan Kemeny participa en batallas en Polonia, donde cae prisionero en manos de los tártaros, pero fue comprado por su familia. Se convierte en príncipe de Transilvania, pero muere en una batalla en 1662 y sus enemigos después destruyeron el dominio de Brankoveanu. Gracias a la iniciativa del conde Ioan Kemeny, que en 1926 invitó a su castillo a 28 de los personajes literarios más destacados de la época, en el castillo de Brankoveanu se fundó la Asociación Cultural Transilvania Helicon. A partir de este momento, durante 20 años, el castillo de Brankoveanu se convirtió en el centro de encuentros literarios de escritores transilvanos, sobre todo de lengua húngara. El historiador literario Pomogat Bela caracteriza su como escritor. Las novelas, los cuentos y las obras autobiográficas firmadas por Kemeny y Llano se proponían descripción íntima y personal de la vida transilvana, el hombre y el paisaje. Se puede natural que se sienta a gusto en este ambiente entre estas personas y esa sensación de comodidad no podía ser sacudida por la censura, la marginación o el acoso. Por último, tenemos que visitar también la iglesia reformada de Brankovenesti. En este pueblo, cerca del castillo antes mencionado, está la iglesia reformada fundada en 1727, realizada con donaciones de la familia Kemeny. Es una iglesia sin torre, con el campanario al lado, a un capilla fechada y firmada del interior de la iglesia. Dentro del instrumento se puede leer Han Fecit Chivini 1757. Johannes Hahn construyó el órgano específicamente para la iglesia reformada de Brankovenesti, siendo un excelente ejemplo de sus instrumentos excepcionales. El constructor sajón hizo a lo largo de su vida 40 instrumentos, asocia la forma exterior, las proporciones, la ornamentación del órgano con el mobiliario de la iglesia. Después de Brankovenesti seguimos hacia Karlsbad por un sendero que no presenta dificultades y que atraviesa varios pueblos. 2 puntos especialmente destacados en esta etapa. Por un lado, la fortaleza de Gurgiulus, que se encuentra en una colina boscosa a una altura de 500 metros de Gurgiu. Al norte de la fortaleza se encuentra el castillo de estilo barroco con elementos renacentistas que tiene varias fases de construcción. El castillo en su forma actual data del siglo XVII. Gurgiu era a menudo el teatro de batalla entre las tropas austríacas y los rebeldes húngaros y sirios, que culminó con la destrucción de la fortaleza en el asedio de 1708. El comandante militar de los Habsburgo de origen ruso-francés, Jean-Louis de Boutin. Sus ruinas son utilizadas más tarde para la reconstrucción del castillo y las casas en el pueblo. En el extremo oriental de la fortaleza se encuentra una capilla católica reconstruida en 1887 por el obispo de Eger. Más tarde, aquí hubo una famosa escuela preparada especialistas en bosques y de caza, donde enseñaban a maestros, algunos de ellos de etnia checa, italiana o alemana,
y que provenían de los rincones más diversos del imperio de los Habsburgo. En el siglo XVII se reporta una colonia de más de 100 armenios que se establecieron aquí desde Moldavia y más tarde se asimilaron a la población nativa. Y en segundo lugar, hay que destacar el castillo de Saracosh-Bornemisza, en el centro de Gurgio, justo a los pies de Draluche III. El castillo fue construido en la época del príncipe Rad I en el siglo XVII, que quiso hacer una residencia más durante las fiestas de caza en las que participaba a menudo en las montañas de Gurgio. A partir de 1717, el castillo fue arrendado al vicecanciller Joan Bornemisza y a sus descendientes por un periodo de 99 años. La familia Bornemisza invirtió en el dominio que administró erigiendo nuevos edificios alrededor del castillo. En 1740 fue construida la capilla con un plan elipsoidal, encontrado en Transilvania. Entre 1754 y 56 fue reconstruida la fábrica de papel, que funcionó hasta 1872, y además se establecieron una alfarería y una fábrica de porcelana. Antes de continuar con nuestra ruta, hacemos una pausa musical para escuchar una canción folclórica interpretada por Leontina Pop, una conocida artística de música popular oriunda precisamente de la localidad de Gurgio. Doamne, eu am fost udată, la 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 la, măritată și jucată, la 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 la. Eu am la 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 la, să nu-mi bătrânesc de loc, la 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 la. Să fiu mama și bunică, la 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 la, să ești vască fericită, la 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 la. Udată bine, la 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 la, faceți viață ca mine, la 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 la. Că e vasca tinerea, la 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 la, atunci la 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 la. Copii sănătoși, la 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 la, copii mândri și păloși, la la la. Desde la localidad de Cashba avanzamos por la
vía transilvánica hasta Bredecelu, por un recorrido de 23 kilómetros que también atraviesa varios pueblos. Entre los objetivos destacados en este tramo, cabe mencionar el Museo de los Trajes Tradicionales, ubicado dentro de la Casa Cultural de Ivanevsk, proporciona una imagen completa de las costumbres, tradiciones y forma de vida de los lugareños. Es, unido a las explicaciones ofrecidas por Dorina Farkas, directora de la Casa Cultural de Ivanevsk, debe ser el punto de partida para quien quiera descubrir y comprender la riqueza cultural de la zona. De la colección del museo destacamos los trajes de mujeres con más de 150 años de antigüedad, así como máquinas de hilar, babuchas tradicionales rumanas, cinturones de hombres, un refrigerador hecho de madera, etc. Y nuestra última etapa por la región del Altiplano, según nos indican desde Vía Transilvánica, nos lleva por la ruta entre los pueblos de Bredecelu y Camchetezi, un recorrido que ya presenta una mayor dificultad que los anteriores, con un desnivel de 788 metros a través de bosques. Lo más destacado de esta etapa son las montañas de Murgiu, de la cordillera de los Cárpatos Orientales, siendo un grupo de los Cárpatos de Moldavia Transilvano. Las montañas Gurgiu están incluidas entre el valle del río Mureș y Târnava Mare. El pico más alto es el pico Saca Mare, 1776 metros sobre el nivel del mar. Su belleza se da por un relieve relativamente simple, una cresta generalmente orientada noreste-sureste, custodiada lateralmente por arcos que dan lugar a crestas con orientación oriental y occidental. Por último, tenemos que destacar las ruinas de la fortaleza de Virial. Un párrafo en el pueblo de Eremitu, que forma parte del Camchetezi, descubre hoy las ruinas de unas fortalezas que podrían ser del periodo de las migraciones. Una de las fortalezas alrededor de las cuales hay numerosas leyendas es la Virial, según fue construida por hadas y no por personas. Según los arqueólogos, la fortaleza fue construida en la Edad Media sobre las ruinas de una fortaleza de la Edad del Bronce y fue utilizada por los lugareños como refugio durante las invasiones tártaras. Se encuentra entre los pueblos de Eremitu y Campuchetezi, a unos 7 kilómetros del centro del pueblo de Campuchetezi. Finalmente, se recomienda visita a la piscifactoría de trucha de Campuchetezi, un sitio donde los turistas pueden alquilar herramientas para pescar en uno de los lagos y, por supuesto, disfrutar de la tranquilidad que ofrece esta zona. El pescado se puede llevar a casa o se da al cocinero del restaurante para que lo prepare. Y hasta aquí llega nuestra emisión radiofónica de hoy, Los Senderos de Vía Transilvánica, en la que hemos finalizado nuestro paso por la región del Altiplano. Espero que esta edición haya sido de su agrado. Regreso la semana próxima con un nuevo capítulo de Rumaneando en la Radio. Desde Antonio Madrid, saludos, pasen bien. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Este es el Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el ciclismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos, y muchísimas gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas.
Los temas de hoy, mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Chris Malbeuf vuelve a contactar con nosotros desde Alberni, Canadá, para hacernos llegar los datos de su informe de recepción. El día 10 de abril, cuando sintonizó nuestras transmisiones en español a las 20 horas UTC en 11.730 kHz con un SINPO de 45333. Muchas gracias, Chris, por colaborar una vez más con nosotros. Recibe un cordial saludo en la distancia y junto con mis mejores deseos. Hasta la próxima. Francisco Lerena Vega nos escuchó en Camaná, Arequipa, Perú. En los último informe de recepción. Día 10 de abril, hora 2. Frecuencia 11.820 kHz, 54333. Utilizó un receptor Sony XO de 201 y antena exterior L invertida. Muchas gracias, Francisco, por seguir colaborando con nosotros constantemente. Un gran abrazo y hasta pronto. Alex Costa Oliveira, desde Sao Paulo, Brasil, nos envió los datos de su último informe de escucha desde el día 12 de abril, hora UTC 2330, frecuencia 15.170 kHz, 525532. Receptor Bosch LD243, antena interior L invertida de 5 metros. Muchas gracias, Alex, un gran abrazo, amigo, y hasta pronto. Reginaldo Anunciação se envía cordiales saludos desde Mansa, Brasil. Soy oyente de sus programas y de Radio Rumanía Internacional en español desde hace mucho tiempo. Reginaldo. Adjuntáis el amigo el informe de recepción del día 12 de abril, frecuencia 3.860 kHz, hora UTC 1940, 544333. Receptor RX Motobras 7BW con antena telescópica. Me ha gustado toda la programación precisa este amigo. Muchas gracias, Reginaldo, por reanudar el contacto con nosotros para enviarnos los datos de tu escucha. Me alegra saber que te sigan gustando nuestros programas en español. Espero que vuelvas a contar con nosotros. Recibe un cordial saludo en la distancia y será hasta la próxima. José Cristín Díaz Lego colabora con nosotros desde Medina, departamento de Cundinamarca, Colombia. Este amigo nos mandó un informe de recepción del día 12 de abril, cuando nos escuchó a las 23 horas de escucho hora local de Colombia, en la frecuencia de 11.730 kHz, con una calidad SINPO 5. Excelente, subraya José. Utilizó un receptor radio Sony de 9 bandas y antena banda de 25 metros. Comentario: tengo un video momento de la recepción y me gustaría poderles hacer llegar. Por favor, indícame a dónde puedo enviarlo o si hay una línea de WhatsApp para hacerlo. Muchas gracias, José, por habernos enviado esta. Me alegra saber que nos escuchas en buenas condiciones. En cuanto a tu pregunta, puedes enviarnos los informes o cualquier material a nuestro correo electrónico español@rr.ro. Recibe un cordial saludo. Espero que vuelvas a estar con nosotros. Hasta la próxima. Juan Franco Crespo comparte desde Valtarragona, España, otro material muy interesante dedicado a la filatelia. Personajes de la radio en la filatelia: Anton Codelli, Camina Radio Bobo. No son muy frecuentes y cada vez será más difícil verlos reflejados en los signos postales debido a la caída de estos servicios en manos
fácil y rápido, eliminando un sector que cohesionaba la sociedad eficaz, flexible y con tarifas realmente competitivas. Incluso el flujo informativo que nos llegaba de manera puntual de la mayoría de los servicios postales cuando eran públicos ha desaparecido de nuestro buzón, al tiempo que fueron finiquitadas la mayoría de las cabeceras que cultivaban la filatelia y expandían la cultura entre millones de aficionados. Hoy hasta los intercambios han sido cortados de raíz. Menos mal que nos decían que fomentaban nuestra libertad y nuestra cultura. Cada vez es más difícil tener información para ir descubriendo cosas de personajes que de otra manera serían barrados por la historia. Este es el caso del barón Anton Kodelj, que ha sido filatelizado por el Correo de Eslovenia, en donde vivió gran parte de su vida antes de que estas tierras se declararan independientes. Nació en 1875 en Nápoles y falleció en 1954 en Suiza. Está considerado uno de los grandes inventores eslovenos debido a la gran cantidad de patentes, más de una treintena que realizó. Era un inventor nato en el mundo de la ingeniería, la mecánica y la electricidad. Su primera aportación fue en Carniola, donde experimentó con su máquina y su motor capaz de transportar 2 personas a 20 kilómetros por hora. Perfiló sus inventos y llegó al mundo de las comunicaciones inalámbricas o, si lo prefieren, la radiotelegrafía cuando aseguró las comunicaciones entre la Armada del Imperio Austrohúngaro, anclada en el Adriático, la capital imperial. En esta etapa de grandes cambios en su vida, tenía constantes ofertas, entre ellas la de Telefunken, para construir la primera estación radiotelegráfica intercontinental que permitía asegurar las comunicaciones entre África y Europa. En aquellos tiempos, Alemania mantenía varias colonias en el continente negro, entre ellas estaba Togo, lugar elegido para levantar una de las más grandes e ignoradas de las estaciones de radio de la época y que lamentablemente tendría que ser destruida antes de que cayera en manos de los ejércitos de Francia e Inglaterra, inaugurada el 1 de abril de 1914. En las redes es posible rastrear ese pasado y aún hay fotografías de restos del lugar en que había sido emplazada la gigantesca instalación que enlazaba directamente con la emisora del correo alemán en Nauen, aún en activo, con la que se cruzaría poco más de 200 comunicados. Estuvo en el aire prácticamente 4 meses. Sería destruida el 24 de agosto de 1914. El mayor von Döring se rendía 2 días después a las fuerzas franco-británicas que habían invadido la colonia alemana simultáneamente. Ambas potencias se repartieron el territorio, los ingleses añadieron su parte a Ghana y los franceses se mantuvieron en Togo hasta la independencia el 27 de abril de 1960. La emisora fue diseñada no solo para comunicarse con Nauen, el gran centro emisor receptor de Telefunken, sino para asegurar las conexiones con el resto de posesiones en el continente y los buques alemanes que transitaban por el Atlántico Sur. Imaginamos que se comunicaban con el resto del orbe, sobre todo con las colonias del Pacífico, ya que la gran potencia de 100 kilovatios podía perfectamente llegar hasta esa región. La efímera vida de la planta togolesa, apenas 4 meses,
es quizá el motivo para que solo sea conocida. Esa parte de la historia buscando los hechos de las emisoras de radio coloniales que funcionaron en el entonces conglomerado administrativo alemán, sus barcos por todo el mundo. El personal del centro emisor estuvo cautivo hasta 1907, cuando llegaría a Alemania tras finalizar la Primera Guerra Mundial. La estación de radio se levantó en un perímetro de unos 12 kilómetros cuadrados en plena selva y disponía de una serie de servicios gestionados y defendidos por una pequeña guarnición que custodiaba sus enormes torres, 9 postes de hasta 120 metros de altura. Actualmente hay una base con este nombre en el Congo. La cabina radio alemana estaba en lo que actualmente es la comuna de Ogou, a unos 7 metros de Atacapame. Para el transporte de los materiales que iban llegando desde Alemania, Codeli montó un ferrocarril de vía estrecha que dejaba los pertrechos en el lugar del montaje, que previamente fue destrozado y removido por el personal que contrató el conde. Entre los adelantos que se realizaron estaba el embalse que aseguraba el agua que permitía refrigerar los 2 potentes generadores de 1000 caballos y para el consumo humano tras la correspondiente filtración y clorado. El sello que le dedicó el correo esloveno es de 1,20 euros. Fue puesto en circulación el 28 de marzo de 2025 en hoja bloque diseñada por Villa Creative. Fue impreso en Zagreb en papel Tulis Brussels con una exigua tirada de 15.000 efectos. En esta pieza lo vemos de perfil y con un par de diagramas de sus eventos. El de la izquierda aparece recogido en la ilustración del sobre de primer día que reproduce una página del documento original. Muchas gracias, Juan, por compartir otro interesante material de esta espectacular serie de artículos que dedicas a la filatelia. Un gran abrazo, amigo, y hasta pronto. Gracias por vuestra atención, amigos. Os deseo buenas escuchas y que tengáis una semana muy feliz. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Este es el Club de Oyentes de la Radio Rumanía Internacional. El encuentro de cada domingo que realiza con y para vosotros Victoria Sergio. Muy buenas noches, queridos amigos, y feliz Pascua de Resurrección a todos los que sois cristianos. Espero que disfrutéis de estos días tan especiales en compañía de vuestros seres queridos. A continuación, amigos, os quiero contar cómo suelen celebrar los rumanos la Pascua de Resurrección y recordaros asimismo algunas características de la Semana Santa rumana. Más allá de los ritos, estos días la gente suele finalizar la limpieza de primavera, hacer la compra, preparar los regalos para la familia y amigos y, no en último lugar, finalizar los preparativos para la celebración de la Pascua. Muchos rumanos prefieren celebrar la Pascua en familia, pero ya hay bastantes que optan por pasar estos días en los pueblos, en las pensiones, en alguna cabaña de las montañas o en el extranjero.
Según los datos oficiales, la ciudad de Roma suele ser el principal destino de quienes prefieren pasar estos días especiales fuera del país. Hay también bastante gente que ayuna para poder confesarse y recibir la comunión antes de la Pascua de Resurrección. Claro que eso se puede hacer en cualquier momento del año, pero se considera casi obligatorio hacerlo en este periodo, por el significado tan especial que tiene esta gran fiesta cristiana. La última semana de la vida terrenal de Cristo se llama la Semana de la Pasión, o en términos populares, la Semana Santa. En este periodo se celebran oficios especiales cada día de la semana, mañana y tarde. Las misas especiales son las siguientes. Jueves Santo, la vigilia del Jueves Santo es dedicada a la cena pascual que Cristo compartió con sus 12 apóstoles. El tema principal de este día es la cena misma, en que Cristo dijo que se comerá la Pascua de la nueva alianza en memoria de él, de su cuerpo partido y de su sangre derramada para la remisión de los pecados. La traición de Judas y el lavado de los pies de los discípulos por Jesucristo también son temas centrales en la conmemoración litúrgica de este día. La principal característica del oficio especial de la tarde es la lectura de 12 textos seleccionados de los santos evangelios, todas las cuales son relatos de la pasión de Cristo. Viernes Santo no se celebra la Santa Misa y la ceremonia principal de este día consiste en sacar el epitafio santo del altar y colocarlo sobre una mesa en medio de la iglesia, adornado con flores y velas para que los fieles lo veneren. Es un acto por el cual se conmemora el momento en que Jesús es bajado de la cruz y prepara su cuerpo para el entierro. Por la tarde se celebra la liturgia de la Pasión del Señor, que en romano se llama Prohod. Luego se sale del templo el sacerdote llevando el epitafio santo y los fieles con velas en las manos en una solemne procesión alrededor de la iglesia. El sábado santo, un poco antes de medianoche, se celebra el oficio nocturno. El sacerdote se acerca a la mesa que está en medio del templo y toma de allí el epitafio para llevarlo a la mesa del altar, donde permanecerá durante 40 días, hasta la fiesta de la ascensión de Cristo a los cielos. Luego se da comienzo a la procesión pascual, durante la cual, mientras el templo está oscuro, el sacerdote, que sostiene una vela en sus manos, llama a los fieles desde las puertas reales del iconostasio cantando: adelante, tomad la luz de la luz eterna, venid y glorificad a Cristo resucitando de entre los muertos. Mientras los fieles repiten el himno, todos se acercan a esta primera luz a encender sus velas y luego se sale de la iglesia en procesión. Es la procesión de la Pascua Santa, el pasar desde la muerte a la vida, de la tierra al cielo. El templo está decorado de flores y luz y los ornamentos son del color claro y brillante de la resurrección. El sacerdote proclama a los fieles: Cristo ha resucitado. Y los fieles responden: en verdad ha resucitado. Al final de la misa, los fieles reciben trocitos de pan salpicados de vino previamente bendecidos por el sacerdote, que se llaman Pas, o sea, Pascua, y que conmemoran el cuerpo y la sangre de Cristo. Una vez vueltos a casa, todos los miembros de la familia rompen huevo, vasos, agua y teñidos de varios colores, sobre todo de rojo. Antes de hacerlo, el que va a dar el golpecito en el huevo dice: Jesús ha resucitado. Y el otro, que lo espera con su huevo en la mano, contesta: en verdad ha resucitado. Gana la persona cuyo huevo ha quedado intacto tras el choque, y normalmente se lleva el huevo roto. El plato principal de la mesa de este día tan especial lo constituye el asado de cordero
y otros preparativos que se hacen a base de su carne. Por supuesto que no faltan los postres muy ricos y muy variados, el aguardiente, el vino y la cerveza. Pongo en contacto con ustedes para desearles una feliz Pascua en compañía de sus seres queridos. Escribe Mario Campos Ruiz desde Colima, ciudad mexicana, capital del estado de Colima. Mi ciudad es la tercera ciudad más poblada del estado de Colima y una de las ciudades con mejor calidad de vida de México, escribe este amigo. Por su gran cultura fue nombrada Capital Americana de la Cultura en 2014. También es la segunda ciudad más antigua de México, siendo fundada el 20 de enero de 1523 por Gonzalo de Sandoval. El mariachi de arpa, que constituye a la tradicional trompeta por un arpa, es la expresión musical típica de Colima. Los tejidos de otate, de carrizo y del sopilotote construyen hermosas artesanías de gran valor artístico. Los artesanos de Suchitlán producen todo tipo de canastas y cestos que han dado a la región fama mundial. La petetera de Villa de Álvarez es reconocida internacionalmente por su manufactura a base de petates y es usada como plaza de toros durante las fiestas charro-taurinas. Hay varios museos en la ciudad, como el Museo Interactivo Joloichcuichintle, el Museo Regional de Historia, la Pinacoteca Universitaria, Museo Griselda Álvarez, Museo y Galería Alejandro Rangel Hidalgo, entre otros. La ciudad de Colima cuenta también con algunos edificios monumentales, entre los cuales destacan el Palacio de Gobierno, construido en el siglo XIX por el gran maestro de obras Don Luis Uribe. La catedral, que ha sido designada el 12 de octubre de 1998 por el Papa Juan Pablo II como Basílica Menor, ya que es la primera consagrada a la Virgen de Guadalupe en América Latina. El Teatro Hidalgo y la Universidad. Espero que disfruten del glamour de la primavera y de todo lo que esta estación tan especial ofrece. Nos desea Mario. Muchas gracias, Mario, por escuchar nuestros programas y por haber contactado con nosotros. También por haber compartido estas informaciones tan interesantes sobre tu ciudad. Recibe un cordial saludo desde aquí y espero que mantengas el contacto. Hasta la próxima. A continuación, mi Ramón Pauset comparte desde Alboraya, Valencia, España, otra bonita historia. El rincón del nostre, el rincón del nuestro. El adulto se disponía a volver a casa después de una mañana muy ajetreada, entre el trabajo y ciertas compras que debía de hacer a la vuelta, lo cual no siempre resulta muy lejos, teniendo en cuenta que lo que para otro. Entré a tope, para allá, con gente de pie, carros de la compra, patinetes, bicicletas, paquetes, y el acentero del todo. Menos mal que duraba poco. Duraba tiempo, por la tarde no debí volver a ganar. En cada parada bloqueó al subir y al bajar, con lo cual hubo que llamar a doña Paciencia a toda velocidad, y tanto a don Silencio para que pusiera un poco de orden donde no lo había. Llegado a su punto de destino, y en el exterior, lo primero que hizo fue tomar un poco de aire, pensaba que al día siguiente las escenas volverían a repetirse. El sol comenzaba a decir aquello de que aquí estoy yo, y lo demostraba con su fuerza, brillo y subidas de temperaturas, sin olvidar los azulados que dominaban todo el firmamento. Ninguna nube en muchos kilómetros a la redonda. Gente de aquí para allá, unos buscando comida, otros a por la fiesta, llevando a los niños al cole, saliendo de él,
Los vuelos al casino a jugar la partida del dominó junto al leito para pasar la tarde. Tráficos individuos, combinación. El bus, después de estar 4 días sin servicio por avería, empieza a gastar litros de gasolina, hundiendo los dos días del casco urbano con una frecuencia que no es precisamente la adecuada. Alberto camina, frena ante los opuestos obstáculos que va encontrando y saluda a gente conocida como un célebre corredor que iba a comer a casa de un hombre y así estar un rato con ella. Y pronto pensó que era hora de comer y como su familia ese día no venía al mediodía, pues era idóneo hacerlo en un lugar que se comía muy saludable y le venía de paso. Así cuando llegara a casa podía descansar un rato y ordenar el contenido de los paquetes. Pasó por la puerta y observó el menú. Y decidió buscar una mesa donde no hubiera demasiado sol, bajo el árbol frondoso que hace del lugar un sitio privilegiado. Es el nuestro, un muy especial. En la lejanía, ambos cebos recuerdan que era una tienda de aguas minerales donde se vendían aguas de distintos procesos, en aquellas 12 litros, porradas de mimbre o botellas de cristal, donde se daba una señal en la compra y se devolvía al retornar al banco. Nada de plásticos que nacieron teóricamente para hacer una vida más cómoda, la han convertido en más contaminante por cierto. Puede estar casi 60 aquí en aquella plaza donde hubieron tantos comercios y no vale la pena ninguno. Ofrece una cocina con elementos de proximidad, productos de la cercana huerta. Ellos, su cocinero, holandés, elabora unos platos magníficos y otros que se de alrededor. Un sábado al mes, los comensales viajan culinariamente a muchos lugares del mundo de una forma artesanal y ecológica, sin salir del pueblo. Un lugar donde se sirve el agua de la garrafa del manantial al botella está en la mesa, donde no ven las bebidas de las multinacionales Cola o Pepsi, sino bebidas de cola locales, así como